we sing together. You called me out upon the waters, the great unknown, where feet may fail. Qué buenos días, amigos preciosos, gracias. Estamos hablando de los Rosh Pinah Ministerios de la Ciudad de México. Esta plática va a ser pues un avance de lo que estamos observando y lo que probablemente venga no solamente a nuestra nación, sino a todas las naciones del mundo. Hemos estado observando diferentes puntos de vista, diferentes formas de predicaciones, diferentes opiniones, muchos conferencistas, muchas ideas, muchas contradicciones, muchas diferencias entre unos y otros grupos. Pero creo que el mensaje de Dios, nuestro Padre eterno, Adonai, Hashem, Elokeinu, Yeshua, como tú quieras, según tu escritura, según tu forma de pensar, trae una revelación muy determinada para estos tiempos. He escuchado muchos predicadores en las últimas semanas, muchos grupos musicales, algunos me llenan, muchos me llenan, y a comentarios en contra de algunos grupos y en contra de gente que por un lado pues casi los veneran, ya sean predicadores, ya sean músicos, y otros lados pues los tachan como herejes. Entonces creo que cada uno de nosotros debe tomar su propia opinión. Para eso se nos dio entendimiento, capacidad de leer, capacidad de visionar, capacidad de comprender y recibir revelación. A mí me interesa muchísimo la doctrina que en los últimos años se ha adquirido, es formas de pensamiento que nunca habíamos escuchado, formas de interpretación de la Torá que nunca habíamos escuchado. No por eso quiero desechar a los iniciadores, a los padres de la fe, los primeros libros cristianos. Hay libros muy buenos, por ejemplo, Watchman Nee, sus estudios profundos de lo de cuerpo, alma, espíritu, y todos los contemporáneos que aparecieron de 100 años para acá. Pero vamos a empezar una nueva modalidad de pensamiento, y yo quiero aclarar en tu congregación, en lo que tú veas, que el hecho de entender un poquito la lectura en inglés, la adoración en inglés, las letras en hebreo, los cánticos en hebreo, las formas de compartir palabra prácticamente en todo el mundo, lo que hemos observado, predicadores de todos los continentes del mundo, hemos llegado a ciertas conclusiones. Creo que nuestra forma de pensar debe de cambiar, o en su defecto profundizar más. Y hay un libro que ya lo recomendé anteriormente, que se llama El regreso del marrano kosher. En inglés es The Return of the Kosher Pig, tú sabes. Este libro lo mostré unas veces anteriores, lo volví a tomar y trae cosas muy interesantes. Pero para poder entender esto, tenemos que pues ampliar nuestra forma de pensar, nuestra forma de entendimiento. Un hecho de observación pequeño es que en estos tiempos hemos observado que las vistas de todos los grandes predicadores ha disminuido un poquito. Particularmente en México está ocurriendo cosas interesantes, y creo que es parte de que las vistas hayan disminuido, ¿verdad? De gran parte de los conferencistas, de los comentaristas, de los predicadores, porque ahorita la nación está en turbulencia, por lo menos México y seguramente otras naciones del mundo, pero tenemos que seguir entendiendo lo que estamos recibiendo, ¿verdad? Y voy a hacer un pequeño análisis del libro que les recomiendo, que se llama El regreso del marrano kosher. Nuestra cultura occidental no entiende el regreso del marrano kosher. Y lo más tremendo es que se refiere a la venida de Yeshua, y como que se le llama un marrano, un cerdo. Lo peor para un judío es decirle este tipo de cosas. Primero, que Yeshua tiene connotación divina, y bueno, ellos lo tienen por un cerdo. Pero de acuerdo a estudios profundos vemos que vendrá exactamente como alguien que lo tenían como
una persona no kosher y que va a venir todo kosher y más que kosher, porque él tiene la divinidad integrada a su ADN y él tiene la fuerza divina ganada por sí, ganada por el Padre Celestial. Y vamos a leer unas cuantas letras nada más a manera de inicio. Me doy la tarea de empezar a comentar este libro para que, si tú te quieres inscribir, esto no va con fines de lucro, no va con fines de hacer una doctrina nueva, ni tampoco, sí, un pensamiento nuevo, como le estamos diciendo, y vamos a leer un poquito sobre este, en breve resumen. La idea es pretender dar todo este libro, que son unas buenas páginas, trae alrededor de 300 páginas. El libro, mi versión está en inglés, aunque tengo la versión castellana, me encanta el inglés porque me da una información que yo, a mi forma de pensar, un poquito más profunda, más intensa, con más capacidad de comprensión. Voy a leer solamente una de las primeras páginas tocante a la introducción del libro. Dice, algunos piensan, estas son palabras del rabino Isaac Shapira. Aún no ha llegado a México el doctor Shapira, pero creemos que en un corto tiempo, si juntamos un buen número de personas que se entienda, que comprenden esto y que desean, bueno, creo que el rabino Shapira vendrá cuando el Padre lo determine, y creo que en su momento lo hará. Así que vámonos con calma, pero sí con idea de que viene un cambio. Bien, algunos, dice el rabino, algunos pueden encontrar que el retorno del marrano kosher tiene un título ofensivo, pero yo puedo asegurarles que esa no es mi intención. Para el judío promedio, el nombre de Jesús o Yeshua es a menudo un nombre ofensivo cuando está ligado o cuando se le liga a la fe judía. Así que puede ser igualado a la cosa más impura. Estoy transliterando del inglés al español. Repito, puede ser igualado a la cosa más impura dentro del judaísmo, a un cerdo. Mi mayor deseo en el retorno del marrano kosher es presentar, entre comillas, al cerdo en una luz kosher a través de los lentes judíos. Por supuesto, yo no veo a Jesús o a Yeshua, como un cerdo físico. Durante todo el curso de este libro, descubriremos a través de los ojos de nuestros sabios judíos. El rabino Shapira se identifica como un judío, reconoce a los sabios judíos, a los ojos de nuestros sabios judíos, la identidad del marrano kosher, entre comillas, marrano kosher, quien es el Mesías judío prometido. Nuestra mente no puede entender que tiene que ver el marrano kosher con el Mesías judío prometido, ¿verdad? Entonces podemos darnos cuenta de cosas muy interesantes. Bien, aunque el nombre de Yeshua, que es Jesús, puede ser un nombre difícil de escuchar para el pueblo judío, o de deglutirlo, o de asimilarlo, el deseo de mi corazón, dice el rabino, presentar a Yeshua kosher al mundo a través de los lentes del judaísmo normativo. La gracia de este libro es presentar a Yeshua con el nombre del marrano kosher bajo los lentes de judaísmo normativo, tarea menos que imposible. Pero déjenme decirles que se está logrando. Para poder lograr este entendimiento necesitamos que la cristiandad o el cristianismo abra sus ojos a la revelación de todo lo que está sucediendo en el corazón de un judío que se da la tarea, la muy atrevida tarea de escribir un libro que se llama El regreso del marrano kosher. Nuestra mentalidad occidental y cristiana de este lado no puede entender qué es lo que pretende el doctor Shapira. Para poder entender los principios del doctor Shapira,
Es la tercera vez que leo este libro de tapa a tapa y cada vez comprendo un poco más cuál es la idea del libro a través de los lentes del judaísmo normativo. Dice aquí, continuó hablando el rabino y dice, en el 2010 yo conduje una yeshiva. Déjame decirte que es una yeshiva, es un estudio profundo entre estudiosos, acalorados judíos que opinan todos y que sacan conclusiones. Eso es una yeshiva. Entonces él intituló a ese curso La deidad del Mesías a través de los ojos judíos. Es un tema muy atrevido, como comenté, tratando con el asunto del Mesías divino. El curso fue abierto a cada persona judía interesada en el asunto de la identidad del Mesías. A mitad del camino del curso se hizo claro para mí que el entendimiento del concepto de un Mesías judío estaba llenado con ciencia ficción. Pensaban que el rabino Shapira estaba hablando de ciencia ficción tocante a la divinidad del Mesías. Había malas interpretaciones de esto, mayormente dirigidas hacia Yeshua de Nazaret, al que tú conoces como Jesús. Esas barreras impactan nuestra capacidad para presentarle como el Mesías prometido de Israel. Aunado a que la doctrina judía no se acepta, por lo menos judaísmo normativo, del lado cristiano, del lado gentil, del lado occidental, no se acepta la doctrina judía, entonces vemos que este libro tiene dobles frentes enemigos, totalmente. Primero, no aceptamos los rabinos, la enseñanza de algunos temas del Talmud y otras riquezas que a través de los sabios durante toda la historia del pueblo de Israel ha habido gente sabia. Pues vean a los profetas, vean a Isaías, por ejemplo, vean a Jeremías, vean a los grandes profetas que eran todos con un DNA judío perfecto. Y si los profetas con DNA judío, que todos estamos enamorados de Isaías 53, que ha sido una auténtica revolución, muchas formas de expresión, pero también hay profundidades que tenemos que entender más de lo que decimos tocante al siervo sufriente, que es Yeshua, por supuesto, pero que bajo la lupa judía puede verse de otra manera mucho más intensa y más profunda. Entonces, lo que es el judaísmo mesiánico es el tema. Esto es un judaísmo mesiánico definido, claro, directo, con las enseñanzas fundamentales de la Torá, con los escritos de los profetas, con los comentaristas de los grandes sabios que ya te comenté. Te hablé de Rashi, te hablé, por ejemplo, también de Maimónides y otros grandes sabios, comentaristas, filósofos muy intensos en judaísmo. Y no está peleado estos comentarios con los que Saulo de Tarso, para fortuna tuya, si eres cristiano, si eres gentil, yo sé que para ti Pablo de Tarso o Saulo de Tarso o Pablo es un erudito perfecto del Antiguo Testamento que lo interpreta a la perfección a la luz de la revelación mesiánica de lo que dijo Yeshua. Pues déjame decirte que todos los que tú y yo hemos escuchado y estudiado, estamos con posibilidades, espero que mi boca no me condene, con posibilidades de reunir todos los conceptos, y es lo que está haciendo el rabino Shapira. Los conceptos mosaicos, los conceptos de la Haftará, la interpretación Haftará, si tú eres gentil, Haftará es una interpretación de los estudios tocantes a las Parashá o Parashot que se menciona cada sábado. El Haftarot es una expresión más completa que nos revela que todo lo de la Torá está perfectamente bien cimentada, y hablar de Haftará es hablar de los escritos, hablar de las partes proféticas, hablar de los escritos de los salmos y muchas cuestiones que nos dan más profundidad en esto. Y finalmente
apareció un término que se llama la interpretación mesiánica también, la adaptación mesiánica que se hace en el Nuevo Testamento, que coincide perfectamente bien con todo lo anterior que te hemos dicho. Entonces, para entender realmente el Nuevo Testamento, tu forma de pensar puede ser radicalmente modificada. Por ejemplo, uno de los tantos conceptos que te van a cambiar tu forma de pensar, que no es mi intención meterte una doctrina de por sí en algunas áreas confusas entre el mismo cristianismo con diferentes puntos de vista. Por ejemplo, lo del arrebatamiento. El concepto para mí, cuando empiezo a leer bajo los lentes judíos de todos los personajes que te he mencionado, empezando por Moisés, cambia radicalmente mi forma de pensar de que habrá un arrebatamiento. Para nosotros ahora lo que estoy entendiendo, de acuerdo a este libro y a otros escritos que tengo, muchos libros judíos en los últimos años, como tú sabes, sin apartarme de la revelación de Jesús, ahora Yeshua para mí, sin apartarme de los conceptos profundos que me da, estoy entendiendo y cada vez me queda más difícil entender lo del rapto. Para mí el rapto es la ida de todas las naciones, toda lengua, todo linaje, toda tribu, a Israel, en donde vendrá el Mesías. Tengo un concepto también que me está cambiando. Lo mismo que para ti, que viene, por supuesto que viene Yeshua. Tan es así que viene el escrito que se llama el regreso del marrano Kosher. Por supuesto que Yeshua viene, pero para nosotros, o por lo menos para mí, la idea de ese Mesías no va a ser algo súbito, ipso facto, instantáneo. Es verdad que viene como un relámpago, en forma inesperada, dirías tú, pero se va revelando progresivamente, como la Torá se va revelando progresivamente. Pero eso es asunto de otra enseñanza, en qué consiste la venida del Mesías. Lo de los terremotos es muy cierto. Simplemente, ¿te acuerdas que di una plática sobre el concepto NASA, el proyecto NASA, cuando la nave espacial tenía que atravesar la atmósfera que rodea, periterrenal, que rodea la Tierra? Pues la venida del Mesías también va a atravesar él una área en donde se va a manifestar por terremotos y sismos, como el que acabamos de ver, donde en Turquía, en Marruecos, acabamos de ver un terremoto. Eso sí está anunciando la venida del Mesías. Pues es lógico, viene la santidad perfecta, la pureza. Ya no viene como un cordero, viene ahora como un rey y viene por su pueblo ciertamente, pero el concepto de un arrebatamiento cada vez está muy lejos. Si al principio de mis primordios tuve duda de que hubiera un arrebatamiento, que de pronto mi ropa se quedaba aquí y yo me disparaba al cielo, ese concepto nunca me quedó claro. Además, pues soy un hombre de ciencia, que lo comento de pasadita, de filón, de rozoncito, pero no me queda claro que yo de pronto me pierda y me encuentre en el aire, aunque dice Pablo que en el aire nos veremos con el Señor, pero ese aire tiene mucha revelación, mucha profundidad. El aire es el viento, el aire es el Ruach, el aire es el Espíritu Santo, y con él sí nos vamos a fundir, porque aquí nuestra estancia terrenal pues no es del todo perfecta. Veremos todo aquello tal y como es, bajo ya sin lentes, sin lupas, sino en forma directa. ¿Y qué estamos viendo? El cristianismo lo estamos viendo bajo una lupa cultural, y el judaísmo yo empiezo a verlo bajo una lupa cultural de judaísmo normativo. Y bien, después de estas breves charlas, yo me quiero confesar contigo, decirte que no es mi intención que aportes cosas financieras para mi persona. No es mi intención quitarte tu doctrina y ponerte otra. Mi única intención, y Dios lo sabe, Pablo decía, Dios lo sabe, que tu congregación sea llena del amor del Padre, llena del poder de Dios, llena de la revelación del Espíritu y llena de ese Mesías judío bendito, que no solamente vino e hizo lo que sabemos muy bien que hizo, pero hizo otros campos, otros mundos, otras atmósferas, tuvo que enfrentar otras cosas
más de las que tú y yo sabemos. Finalmente, así como Dios tuvo que pelear contra el Tohu Bohu al principio, que la tierra estaba desordenada y vacía, y se habla de que había un leviatán espiritual, y se habla de que peleó contra fuerzas demoníacas para poder crear este mundo, y se habla de que creó un primer mundo y no estuvo satisfecho con ese primer mundo y tuvo que crear un segundo mundo del cual tú y yo estamos participando. Bien, te pongo a pensar con esto. Lee por favor esta información, cotéjala bien. Siempre digo, ve con tu pastor, ve con tu congregación, ve con los eruditos que llevan el cristianismo en liderazgo a nivel mundial, ve con la vanguardia y expóndeles estos temas que a mí me quedan muy clarito que hay conceptos que desconocemos y que mientras esos conceptos los desconozcamos, no habrá la unidad del Mesías gentil con el Mesías judío, que no son dos, porque finalmente se unificarán en uno solo, ¿verdad? Y Yeshua es el centro, para lo cual te dije la vez pasada que el remanente Rebeca, que es el grupo remanente de gentiles que están despertando y que serán injertados al pueblo de Israel, y que entre esta unidad, de acuerdo a Ezequiel, de las dos varas, una tocante a Judá y otra tocante a Efraín, entonces se conformará el Mesías que todos estamos esperando. Incluye a Israel, incluye al cuerpo gentil, y ya no habrá judíos. A eso se refiere Pablo. No habrá gentiles, no habrá varón, no habrá hombre ni mujer, sino que todos seremos uno en él. Eso es en pocas palabras. Para llegar a entender este libro hay que entender un poco el inglés, hay que entender un poco el hebreo, hay que entender las 22 letras hebreas, la energía que cada una de ellas, las palabras hebreas, para poder ser determinantes en la forma de pensar. Te mando un saludo desde Rosh Hashanah, México. Espero por lo menos escudriñes un poco esto que estás escuchando, porque viene verdaderamente una revolución. Y felicito a esta nación de México porque viene una revolución. El próximo año empezaremos a ver cambios que aparentemente no vendrían, ahora vendrán, porque México está siendo visitada por esta revelación de parte de Adonai, nuestro Padre. En el nombre del Mashiach te mando un caluroso abrazo, el shalom de Dios, que recibas tú esta información y que la analices ahí en tu intimidad, con tu pastor, con tu congregación, con los hombres de Dios que están dirigiendo cristianismo, por lo menos en esta nación. Shalom, te envío un shalom. Shalom. I need you to lift your hands heavenward one more time. Come on, we sing together. Call me out upon the waters, the great unknown, where feet may fail, and there I find you in the mystery, in oceans deep. My faith will stand. Come on, you make it your prayer.
in deepest waters. Your sovereign hand will be my guide. Come on, you sing. Where feet may fail